Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Enfrentaba y denunciaba la injusticia, como todo buen pastor intercedió. Monseñor Romero vive, no pueden callar su mensaje, por siempre su voz vivirá. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Estamos hoy en este programa de reflexión con la palabra de Dios y la palabra de San Romero, tratando de iluminar algunas realidades de nuestro país para, desde la fe, tratar de responder, desde la oración, tratar de animarnos en la fe. Este programa vamos ahora a meditar la homilía que Monseñor Romero tituló La Iglesia de la Promoción Integral, del 28º domingo del tiempo ordinario, que fue predicada el 9 de octubre de 1977. Las lecturas que la liturgia propone son Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17, Segunda Timoteo, capítulo 2, 8-13 y Lucas 17, versículos del 11 al 19. Escuchemos el Santo Evangelio para iluminarnos con la palabra de Dios. Está tomado del Evangelio de San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No han vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, este es el texto que escucharemos en la proclamación del Evangelio de este domingo que se nos aproxima. Y en torno a este Evangelio, Monseñor Romero desarrolló 3 ideas en su homilía, de las cuales pues hemos seleccionado algunos fragmentos. La primera idea que Monseñor Romero medita del Evangelio es sobre la marginación. Dice de la siguiente manera: la primera lectura y el Evangelio nos introducen en el mundo triste de la enfermedad, en una de sus expresiones más dolorosas, la lepra. Y desde la lepra, la enfermedad, consecuencia del pecado, el profeta Eliseo y el mismo Cristo toman actitudes de liberación. Si la enfermedad es una triste consecuencia del pecado, hay que liberar al hombre del pecado y de sus consecuencias. Y ahí la norma de la Iglesia en la promoción humana. Las masas de miseria, dijeron los obispos en Medellín, son un pecado, una injusticia que clama al cielo. La marginación, el hombre, el analfabetismo, la desnutrición y tantas otras cosas miserables que se entran por todos los poros de nuestro ser son consecuencia del pecado de aquellos que lo acumulan todo y no tienen para los demás. Y también del pecado de los que no tienen nada, no luchan por su promoción, son conformistas, haraganes, no luchan por promoverse.
pero muchas veces no luchan no por su culpa. Es que hay una serie de condicionamientos, de estructuras que no los deja progresar. La palabra que hoy estoy dando es de Dios. Si por ella me alaban, me aplauden y yo me quedo con esos aplausos, yo le robo a Dios. Yo, hermanos, le ofrezco al Señor todas estas acogidas que ustedes le dan a la palabra mía, porque no es mía, es de Dios. Y si nosotros necesitamos dinero porque somos hombres y tenemos que comer y vestir y tenemos que atender también las oficinas, los templos, desde donde les estamos atendiendo a ustedes, eso es distinto. Pero si alguien se quiere enriquecer egoísticamente, valiéndose de su ministerio sacerdotal, estaría cometiendo un sacrilegio. Lo que recibiste gratuitamente, nos lo dice la Biblia, darlo gratuitamente. Y el pueblo sabe responder. Y lo digo por experiencia, la generosidad de ustedes ayudándonos en nuestras obras, en nuestras súplicas y también en nuestras necesidades personales, no nos podemos dejar. Y como San Pablo decimos, con tal de tener con qué comer, con qué vestirnos, dónde vivir, es suficiente. Entonces, esta es como la primera idea que Monseñor desarrolla, y luego San Romero va a hablar sobre Cristo que sana a los leprosos y el significado de esta sanación. Dice así: en este mundo de la enfermedad y de la conversión nos encontramos a los 10 leprosos del Evangelio. ¡Qué triste figura! Yo quiero pensar en este encuentro de este domingo, nos ha hecho a todos nosotros con el dolor humano, que pensemos, hermanos, en las desgracias de la humanidad, de nuestro corazón. Este día vuelve a los hospitales. Esta hora de compasión para el enfermo lleve un llamamiento al médico, a la enfermera, al hospital, para que humanicen cada vez con más delicadeza esa misión de quien trata no a un animal ni a una cosa, sino a un ser humano, que tiene su corazón compartido con una familia, con la que no está, que le hace falta el cariño de aquellas manos que lo saben tratar bien en su casa. He aquí el ambiente del enfermo. También él tiene que elevarse a la comprensión de que su dolor no es inútil, de que aunque lo tratemos como un ser inútil, y hermanos, ya va llegando la teoría de que ya usó Hitler y su sistema en Alemania de eliminar todo ser inútil. Un viejo, un enfermo, que ya no sirve, se elimina. ¡Qué inhumano es eso! Es necesario humanizar las relaciones con los que sufren, con los que parecen inútiles. El gran misterio nos lo deja Cristo en el día del juicio. Nos va a juzgar en la medida en que tratemos al necesitado, porque todo lo que hiciste con uno de ellos, conmigo lo hiciste. Por eso les decía al principio que los considerandos políticos, higiénicos, técnicos de los hombres, que se quedan muy por debajo de los considerados cristianos, de un cristiano que sabe que lo que hace a un enfermo, a un pobre, a un miserable, Cristo lo está recibiendo como en su propia persona. Y por último, la idea de la promoción en el espíritu, dice San Romero. Y finalmente, queridos hermanos, un tercer pensamiento. Voy a terminar con que toda esta promoción de todo el hombre y de todos los hombres no es en aras de la tierra, no es solo para ser sano en sus carnes a Naamán el sirio, no es solo para dar una alegría de salud corporal a 10 leprosos. Lo más grande de todo es que a través de esa promoción del cuerpo, Cristo ha logrado la promoción del espíritu. ¿Se han fijado cómo terminaron los dos milagros? El milagro de Naamán con estas palabras hermosísimas: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel, y permíteme llevar tierra de este reino para no adorar de aquí en adelante más que al Dios verdadero. Allá termina la promoción, en unir al hombre con Dios. ¿Y se ha fijado cómo termina la promoción del leproso agradecido? Volvió dando gloria a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias.
Así termina la promoción de la iglesia, postrando a los hombres ante Cristo. Pues bien, esta es la homilía, o los fragmentos de la homilía de San Romero, del 9 de octubre de 1977, donde nos habla de la promoción integral. La iglesia de la promoción integral. Cuando San Romero habla de la promoción integral, que es el título que le ha dado, se refiere a esa promoción que lleva a todo el hombre. No solo es promoverlo económicamente, sino que también es promoverlo espiritualmente. Promover significa dar el ambiente y promover las causas, poner el ambiente necesario para que la persona crezca económicamente, pero crezca también humanamente y crezca también espiritualmente. Por eso es que San Romero dice que la iglesia hace una promoción integral, no es una promoción económica nada más. Y en este sentido, hay que iluminar, por ejemplo, nuestros proyectos de promoción humana en nuestras parroquias, que no solo sean de asistencia, que ayuden a sobrellevar las situaciones de los hermanos y a tratar de sacarlos de esas situaciones difíciles, pero que también lo evangelicen, ¿verdad? Que también la gente que sea promovida de esta manera económicamente a través de proyectos también tenga su encuentro con el Señor, para hacer una promoción integral, hacer una promoción donde crezca el ser humano tanto en espiritualidad, en humanidad y económicamente también, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas que San Romero nos puede dar hoy a través de estos textos que hemos elegido? En primer lugar, que la marginación no es querida por Dios en la sociedad. Vivimos una sociedad de marginación. Ya el Papa Francisco ha hablado mucho sobre esto, los marginados. Estamos hablando de hermanos y hermanas nuestros que están en situaciones difíciles, como los migrantes, como los tribus del Amazonas, ¿verdad? Los pueblos originarios, como los campesinos, los obreros. Estamos hablando también de aquellas personas que no tienen la capacidad para poder acceder a servicios básicos de agua, de luz, de internet, de poder tener educación, una salud digna. Todo eso es marginación. Y de acuerdo a lo que nos ha predicado San Romero, eso no es querido por Dios. Dios quiere que todos los hombres sean promovidos por igual. No es posible que algunas personas puedan asegurarse la salud mientras otras personas se mueran en los hospitales. Eso no puede ser, ¿verdad? No debe de existir en una sociedad, porque son derechos humanos. Todos tenemos esos derechos y el Estado debe de cumplir, ¿verdad?, con la capacidad de atender esas necesidades de la población. Pero en el mundo, no solo aquí en El Salvador, sino en el mundo se promueven estructuras de pecado grandísimas donde se hace el enriquecimiento para unos pocos capitales de grandes empresas, mientras la gran mayoría de la humanidad vive sumergida en la pobreza. Estamos hablando de continentes enteros como América Latina, ¿verdad?, como África, que son continentes donde hay muchas naciones. Ellos le llamaron en subdesarrollo en una época, hoy le llaman mercados emergentes, le llaman, ¿verdad? Pero realmente es gente que está siendo marginada del crecimiento económico, del crecimiento integral, de la promoción, ¿verdad?, integral. En este sentido, de acuerdo a la palabra de Dios, nos dice San Romero que la marginación no es algo querido por Dios. En la sociedad no puede haber marginados. La iglesia debe de abrir los ojos ante los marginados, como Jesús lo hizo ante los leprosos. Estos leprosos eran marginados, y si estaban en las afueras de las ciudades, porque dice el texto que Jesús iba de camino casi a entrar a una ciudad,
era porque estaban marginados, no como eran enfermos no podían estar junto a los demás porque pensaban que la lepra se contagiaba. Pero Jesús pone sus ojos en los marginados y atiende a los marginados. Y es más, no solo los atiende, no solo los escucha, sino que los promueve en el sentido de que les hace superar su enfermedad y al superar su enfermedad les hace encontrarse con Dios, con el Señor. Entonces, si esta es la actitud de Jesús, esa tiene que ser nuestra actitud también ante los marginados. Debemos de abrir nuestros ojos porque no es voluntad de Dios que hayan jóvenes vendiendo en la calle chicles o jóvenes que estén lavando vidrios en las calles. Ellos deben de tener la misma oportunidad que tienen todos, ¿verdad? Deben de buscar la misma oportunidad. Y también llama la atención que San Romero dice, bueno, es cierto, hay gente que no se puede no se puede ayudar a promover porque ella tampoco quiere promoverse. Busca el dinero fácil, el camino fácil, ¿verdad? Pero también a estos hay que llamarlos al encuentro con Dios para que se promuevan, ¿verdad? Hay jóvenes que les gusta el dinero fácil y se meten en estructuras de pecado, de venta de drogas, narcotráfico, de maras y todas estas cosas. Es gente que no se quiere promover muchas veces, que quiere las cosas fáciles. Pues no es tampoco el camino de Dios eso. El camino de Dios siempre se hace dentro de los valores del reino, de la justicia, siempre se hace dentro de los valores del respeto de la dignidad de la persona, siempre se hace dentro del camino del amor y de la fidelidad a Dios. La segunda idea que podemos nosotros contemplar en los textos de San Romero, de esta homilía, es que hay que humanizar nuestra relación, en especial con los que sufren. San Romero habla, por ejemplo, de las personas que están en los hospitales. Habla del sistema de salud que debe de humanizarse, que la humanización, es decir, el trato humano con los enfermos está en manos de los especialistas de la salud. En este caso, los doctores, las enfermeras que atienden constantemente a los enfermos. Nuestras oraciones y un saludo especial para todos los hermanos y hermanas que trabajan en los centros hospitalarios, las unidades de salud, ¿verdad? Hoy San Romero les invita a humanizar esas relaciones, a poner un poco de amor al trato con los enfermos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces es difícil el trato con los enfermos porque el dolor muchas veces a ellos también los deshumaniza cuando no lo asumen en la fe. Muchas veces el dolor les hace tener una actitud de amargura y de trato pésimo con las personas. Sin embargo, las enfermeras, los doctores están llamados a humanizar esa relación y a no dejar que esa amargura les cambie el corazón, sino más bien a poner amor ante esa amargura y vencer el mal a fuerza de bien, a fuerza de amor. Estas relaciones que deben de ser humanizadas con los que sufren, yo me atrevería a ampliar el panorama. San Romero, pues porque habla de los leprosos, habla de los enfermos, pero yo creería que nos hemos deshumanizado en nuestra sociedad. Hay tanta cantidad de víctimas que sufren por tantas situaciones, por la violencia social, han perdido un ser querido o han sido llevados o han tenido que huir de sus lugares donde viven, han tenido que ver partir a un ser querido o ver a un ser querido involucrado en estas estructuras de pecado. Son víctimas que sufren o hermanos nuestros que son despedidos y que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Hermanas nuestras que sufren porque no tienen cómo llevar alimento a sus hogares. Todo esto son víctimas y nos hacemos indiferentes ante estas víctimas muchas veces, nos deshumanizamos, lo vemos normal, como cosas normales, pero eso no es normal. En un país que realmente se desarrolla humanamente, es la persona lo principal, más que los capitales y más que los poderes políticos, es el valor de la persona humana la que se debe de cuidar, salvaguardar. Entonces, nuestros tratos, nuestra relación con las víctimas tiene que ser alimentada por la caridad, tiene que ser alimentada por la misericordia. El Papa Francisco
desde que entró a su pontificado, nos ha hablado sobre esta virtud del ser humano, la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, dice la palabra de Dios. Y también nos dio un año de la misericordia, proclamó un año de la misericordia, pero con la idea de que ese año de la misericordia fuera el inicio de un nuevo modelo de iglesia, una iglesia misericordiosa, que abra su corazón a los que sufren, a los migrantes, a los enfermos, a los despedidos, a los desempleados, a los ancianos, a los niños, a todos aquellos que son vulnerables. La iglesia tiene que hacer un acto de misericordia ante nuestra sociedad deshumanizada y tratar de humanizar a nuestra sociedad, y especialmente entre las relaciones interpersonales. Tratar de ser más humanos, tratar de ser más misericordiosos, tratar de relacionarnos con ternura, dice el Papa Francisco. Hemos crecido en ambientes de violencia por muchos años y entonces nuestro trato con las personas se vuelve un trato violento. El grito, el golpe, la humillación, la calumnia son violencia contra otra persona. Y muchas veces son hábitos que tenemos los cristianos y que ahora ante la palabra de Dios debemos de revisar nuestro corazón. Si existen hábitos violentos, pues debemos de cambiarlos por hábitos de ternura, de comprensión, de tolerancia, de cariño. Esto es tan importante en las relaciones humanas y en el fortalecimiento de las relaciones. Muchas familias muchas veces se ven en crisis precisamente porque se pierde el amor y se da paso a la violencia para tratarse los unos con los otros, los gritos de los padres con los hijos o los hijos con los padres o entre los esposos, ¿verdad? Se da el uso de la violencia como un hábito para resolver los problemas. El Papa Francisco nos ha dicho que no, debemos de vivir en la ternura. Y la ternura es aquella experiencia de hacer a un lado la violencia para no lastimar a la persona que se ama, que se quiere, o a la persona que se respeta, y hacer prevalecer más el diálogo, la escucha, la tolerancia, la comprensión. Esto es la ternura, humanizar nuestras relaciones. Y la última idea que San Romero nos proporciona en su homilía es sobre el promover al ser humano. Promover al ser humano en este caso es, como lo decía al inicio de esta reflexión, la promoción humana es aquellas políticas de Estado, aquellas políticas sociales, aquellos hábitos sociales que ayudan que el ser humano crezca no solo económicamente, sino humanamente, que crezca también espiritualmente. Y la promoción humana no solo es una tarea del Estado, es una tarea de toda una sociedad, porque las familias hacen promoción humana cuando ayudan a salir adelante a sus hijos, dándoles estudio, educándolos, principalmente educándolos en valores, educándolos en la fe. Se está creando un corazón, ¿verdad?, que se está humanizando cuando a los niños, a las niñas se les enseña a respetar a las autoridades y a los mayores. Eso es promoción humana, ¿verdad? Cuando en la sociedad, las ADESCO, por ejemplo, buscan mejorar el lugar donde viven, buscan mejorar su ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, hacerlo más ecológico, sembrando árboles, recogiendo la basura, organizando a la gente para que haya mayor seguridad y respeto. Esto es también promoción humana. Y el Estado, que es el garante de la protección de los derechos humanos, ¿verdad?, en la sociedad, entonces el Estado propicia los espacios para que se haga promoción humana. Últimamente, bueno, se piensa en el Estado como más que todo la preocupación económica, el crecimiento económico, que es un tema muchas veces muy discutido, el crecimiento económico, que es importante crecer económicamente, etcétera, para que haya
para que haya entradas de divisas, para que haya empresas que quieran invertir en el país, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se descuida o se ha descuidado, ¿verdad? El crecimiento humano, como la educación, como la seguridad, como la salud, que son también elementos que ayudan a la promoción del ser humano. Entonces, es la preocupación cuando es solo economicista, se da el problema de que se deshumaniza y entonces no es promoción integral. En esta promoción del ser humano entramos todos los actores sociales, las escuelas, los colegios, las alcaldías, las organizaciones sociales, las iglesias, incluso estamos llamados a ayudar a la promoción humana integral, es decir, a ayudar a que las personas crezcan humanamente, crezcan económicamente y crezcan también espiritualmente ante todo, ¿verdad? Porque esto es precisamente lo que humaniza, cuando hay valores en el corazón. Entonces, San Romero habla de promover al ser humano en su totalidad. Decir de que el ser humano, y principalmente cuando la iglesia lo hace, dice San Romero, la promoción humana termina haciendo que el ser humano crea en Dios, que descubra en esa ayuda que la iglesia hace a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, encuentren allí el misterio de Dios. Y entonces terminen adorando al Señor y no a los ídolos del mundo. En este sentido, la iglesia pues debe de tener las parroquias proyectos de promoción humana, como lo decía al inicio, que también tengan un programa de evangelización. No solo es la asistencia de tener talleres, llevar a los muchachos a que aprendan algún oficio, o a las mujeres a que aprendan, ¿verdad?, alguna actividad de emprendedurismo, sino que allí mismo hay que darles el evangelio. Y hay que hacer que en su corazón crezca la palabra. Y hay que hacer que conozcan al Señor. Entonces será una promoción integral en este sentido, ¿verdad? Así es que estas son como las tres grandes ideas que San Romero, ¿verdad?, nos propone. Y quisiera iluminar una de las noticias que se ha dado en nuestro país, que está precisamente hablando de esto del Estado y de la promoción humana. Ya el nuevo gobierno ha presentado el presupuesto general de la nación y es muy interesante porque salud, educación, seguridad y la fiscalía se les ha otorgado más presupuesto y esto es algo positivo, ¿verdad? En los presupuestos de los años anteriores precisamente se le había quitado presupuesto a educación para darle más presupuesto a seguridad y se le había quitado presupuesto a salud también. Entonces, hoy se presenta un nuevo presupuesto. Quisiera compartir con ustedes esta nota periodística. Dice: el Ministerio de Hacienda presentó este lunes el proyecto de ley de propuesta del 2020 ante la Asamblea por un monto de 6.426 millones de dólares. El proyecto debe estar en esta plenaria como pieza de correspondencia para discusión esta semana en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Entonces es de pedir a los señores diputados, ¿verdad?, de que un presupuesto que se haya presentado, que piensa apoyar salud, seguridad y educación, no puede ser negado, porque es precisamente la promoción humana que necesitamos. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, presentó este lunes el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del 2020 en la Asamblea Legislativa por un monto de 6.426 millones. El monto es 286 millones menor al presupuesto aprobado para el 2017, que incluía un pago de 800 millones de deuda en eurobonos. Una de las particulares de este proyecto es que el gobierno elimina la partida secreta o de gastos reservados. Eso es muy bueno.
y reduce a la mitad los gastos del organismo de inteligencia del Estado, la OIE. Estos fondos pasan de 32 millones a 17.5 millones. El artículo 167 ordinal 3 de la Constitución indica que es obligación del Consejo de Ministros presentar el proyecto de presupuesto por lo menos 3 meses antes del nuevo año fiscal. Así el plazo para que el documento llegue al seno parlamentario finalice precisamente este 30 de septiembre. Entonces, ¿cómo está ahora distribuido el presupuesto? Muy interesante los números que nos presentan. El detalle del presupuesto para el 2020 es el siguiente. El presupuesto para justicia y seguridad será de 474 millones. Este año solo tiene asignado 426 millones, por lo que su presupuesto aumenta en 48 millones. La Fiscalía General de la República ha solicitado 99.1 millones, en cuanto que el presupuesto de este año que finaliza se le asignó una partida nada más de 78 millones. Obras Públicas tendrá un plan de gestión de 98 millones, con proyecto en cola, es decir, el bypass de San Miguel, que ya es un proyecto que venía con la administración anterior. El Ministerio de Educación tendrá una partida presupuestaria de 1.039 millones, con un incremento de 42 millones respecto al presupuesto del 2019. Se incluyen 28.7 millones para el mejoramiento de escuelas. Para salud se ha presupuestado un gasto de 755 millones, con un incremento de 87 millones en relación al plan de gastos del 2019. Una de las carteras a las que se les reduce el presupuesto es a economía, pues este año tenía asignado 124 millones y ahora solo se le asignan 111.5 millones. Agricultura es otro que verá reducción en su plan de gastos para el 2020. El proyecto de presupuesto para el otro año será de 63 millones y en este 2019 tenía 66 millones. Medio Ambiente reducirá su presupuesto actual de 18 millones a 15 millones y el Ministerio de Turismo tendrá de 2 millones menos en su presupuesto, el cual será de 27 millones. Qué bueno, nos parecen números muy justos, ¿verdad? Porque son números donde se refleja que se quiere invertir principalmente en aquellas necesidades básicas de nuestro país: seguridad, salud, educación. Ahora, una cosa son los números y otra cosa es que llegue a donde tiene que llegar. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros como sociedad. Muy bien por el ministro de Hacienda, ¿verdad? Por este presupuesto que nos parece muy justo, que trata de responder, ¿verdad?, a los ministerios donde se necesita realmente mucha inversión. Por ejemplo, en las escuelas se necesita mucha inversión. Hay muchas escuelas, principalmente en infraestructura y en mobiliarios también, ¿verdad? Pupitres, pizarras, escritorios, se necesita mucho, principalmente en el área rural. Ojalá, primero Dios, que la inversión sea más en el área rural que en el área urbana, porque en el área urbana pues todavía se tiene un poco de mejor asistencia. En el área rural muchas veces se tienen abandonadas las escuelas. Entonces, esto es muy bueno. Salud también. Sabemos que tenemos un sistema de salud ahorita que está prácticamente colapsado. Esperamos en Dios que este dinero, que son 755 millones, realmente se utilice para que la gente tenga una salud digna, ¿verdad? Para que también los trabajadores, las enfermeras, ¿verdad?, los doctores y los administrativos también tengan un salario justo, porque se trata también de eso, de salarios justos, ¿verdad? Los profesores igual, ojalá que se puedan abrir más plazas para que hayan más profesores. Hay bastantes profesores que tienen años de estar con puestos anuales, ¿verdad? De nada más contratos anuales, no gozan todavía de cotización, de seguro, de AFP, ¿verdad? Que pueda garantizarles a ellos, ¿verdad?, una plaza donde pueda garantizarles su vejez, su salud. Entonces, en este sentido, creo que también por ahí habría que invertir este dinero de educación.
¿verdad?, en abrir algunas plazas más para que muchos profesores, ¿verdad?, puedan tener asegurada ya su plaza. Eh, y bueno, hay algunas reducciones en agricultura, por ejemplo, son solo 3 millones que se han reducido, en medio ambiente solo son 3 millones y en turismo también solo son 2 millones. No ha sido mucho la reducción que se ha hecho, ¿verdad?, a esto. Ahora, ¿dónde está el punto? El punto es que nosotros como ciudadanía tenemos que velar porque este dinero llegue a donde tiene que llegar, ¿verdad? Que los ministros trabajen y hagan que ese dinero sea invertido realmente en las necesidades del pueblo, que no vaya a haber derroche, que no vaya a haber, ¿verdad?, tampoco corrupción. Así es que nosotros como ciudadanía, ¿verdad?, tenemos que estar atentos a que este dinero realmente llegue a donde tiene que llegar, que no pase lo que ha pasado en administraciones anteriores, porque el pueblo hemos estado muy confiados o hemos estado dormidos, no sé qué ha pasado, pero hemos estado con los ojos puestos en otras cosas, en el fútbol, en el Facebook, y por eso ni nos enteramos por dónde se va el dinero. Así es que hoy la sociedad tenemos que ser más vigilantes en este sentido. Tenemos el derecho y la obligación, el deber, ¿verdad?, porque es dinero de los salvadoreños el que se da en ese presupuesto. Y también hacer un llamado atento a los diputados. Estos presupuestos no se piensan con la bandera partidaria. Señores diputados, con todo respeto, estos presupuestos se piensan con los ojos puestos en los marginados, como nos dijo Monseñor Romero hoy, ¿verdad? Estos presupuestos se piensan con el corazón abierto hacia las víctimas. Así es que, por favor, si van a hacer un estudio del presupuesto, que sea honesto y que sea para ayudar al pueblo salvadoreño, ¿verdad?, y que se pueda dar este dinero para invertir en lo que se tiene que invertir y en lo que se ha pedido que se tiene que invertir. Pero si empiezan con las discusiones de que porque si le damos, ¿verdad?, la gente va a votar por él, no va a votar por nosotros, bueno, están equivocados de esa manera. Pensar de esa manera creo que es muy mezquina y no se puede jugar con el dolor de la gente, de nuestro pueblo. Por mucho tiempo lo han hecho, pero creo que es un buen tiempo para que se reivindiquen, ¿verdad? Y se piense esto más como salvadoreños, si queremos tener una nación, una sociedad como Dios la quiere, ¿verdad? Así es que, pues este es un poco la noticia, ¿verdad? Es un presupuesto que da esperanza. Esperemos en Dios, ¿verdad?, bueno, esto ayude a ver cambios en nuestro país, en la educación, cambios en nuestra sociedad, en la atención a los que sufren, ¿verdad? Así es que empezará pues el debate en esta semana sobre este proyecto del presupuesto y ya veremos qué resultados hay. Muy bien, hermanos, hermanas, les agradecemos su sintonía, ¿verdad? Les esperamos el próximo martes acá en La Voz de San Romero hoy, para seguir meditando la palabra de Dios, seguir meditando la palabra de San Romero. Vamos entonces a terminar con la oración de San Romero. Oh Dios Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia, y en ella preferencialmente a los pobres y los necesitados. Haz, Señor, que nosotros también sepamos vivir conforme al Evangelio de tu Hijo, y concédenos, por la intercesión de San Óscar Romero, la paz en nuestro país. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les proteja siempre. Amén. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like.